La noche antes de la graduación de la preparatoria, Ethan Luciano me metió a su cuarto sin decir una palabra. Sus manos eran bruscas, su forma de tocarme era exigente, pero mi corazón estaba desbordado por 10 años de un amor que nunca me atreví a confesar. Llevaba 10 años enamorada de Ethan, y esa noche, por fin, sentí que mis deseos silenciosos se hacían realidad. Después, mientras seguíamos enredados entre sus sábanas, Ethan me susurró al oído que se casaría conmigo apenas termináramos la escuela. Me prometió que cuando tomara el control del imperio de la familia Luciano de manos de su padre, yo sería la mujer más valorada de toda la familia. Le creí. Le creí con toda el alma. A la mañana siguiente, yo estaba acurrucada contra su pecho desnudo cuando Ethan, como si nada, le contó a mi hermano adoptivo, Lucas, lo que había pasado entre nosotros. Mis mejillas ardían y mi corazón latía con fuerza, todavía aferrada a la dulzura de la noche anterior. Pero entonces la conversación cambió al italiano. Lucas sonrió con burla, recargado en el marco de la puerta. Nada mal, jefecito. Tu primera vez, y la nerd de la escuela se te lanzó encima sola. A ver, cuéntame, ¿cómo sabe mi hermanita? Ethan soltó una risa perezosa. Parece un ángel, pero en la cama es una fiera. ¿Quién lo hubiera dicho? El cuarto se llenó de risas bajas, cómplices. Lucas levantó una ceja. Entonces, ¿le digo hermanita o futura cuñada? El tono de Ethan se oscureció. Su brazo apretó mi cintura por un instante. Luego soltó un suspiro. No es nada. Solo fue práctica, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Estoy tratando de conquistar a la capitana de las porristas, Sylvia Dawson. No quiero que piense que no tengo experiencia en la cama. Cynthia solo fue el calentamiento. Hizo una pausa. Pero no le digas a Sylvia. No quiero que se ponga sentimental. Ellos no sabían que yo llevaba meses aprendiendo italiano en secreto, preparándome para la vida que creía que compartiría con Ethan. No dije una sola palabra. Esa misma tarde, retiré en silencio mi solicitud de admisión anticipada a Caltech y, en su lugar, envié mi solicitud a MIT. Lucas volvió a la carga, recargado con toda calma contra la pared. A ver, jefecito, cuéntame otra vez. ¿Cómo sabe mi hermanita? Ethan soltó una risa despreocupada. Se ve toda dulce e inocente. Pero en la cama es una fiera total. Los ojos de Lucas brillaron con picardía. Entonces, ¿le digo hermanita o futura cuñada? Ethan frunció el ceño y negó con la cabeza. ¿Futura cuñada? No, para nada. Solo es práctica. Estoy tratando de conquistar a la capitana de las porristas, Sylvia Dawson. No quiero que piense que no sé nada de esto. Cynthia solo fue el calentamiento. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé paralizada. Mi corazón se retorció de dolor. Lucas también se quedó pasmado un segundo, pero enseguida soltó una carcajada. Típico de ti, Ethan. Hasta tu chica de práctica es la fantasía de todos los demás. Tienes un poder que no se rifa, hermano. Se acercó más, bajando la voz. Oye, los fans de Cynthia se volverían locos si supieran esto. Ethan resopló. Cynthia, por favor. Está loca por mí. Casi ni tengo que esforzarme para llevarla a mi cama. Lucas sonrió, echando la cabeza hacia atrás. Bueno, al menos tiene buen cuerpo. Aunque, entre nosotros, no le gana a Sylvia en delantera. Ethan le lanzó una mirada afilada. ¿Qué? ¿Ahora te gusta Cynthia? ¿O me vas a salir con que también quieres algo con Sylvia? Lucas levantó las manos de inmediato, dando un paso atrás. ¿Yo? Para nada. Cynthia es mi hermana de nombre, hermano, eso ni se toca. Y Sylvia, ni loco me metería con la chica de mi jefe. Soltó una risita. Aunque quién iba a decir que Cynthia, la calladita, se metería a la cama sin pensarlo 2 veces. Ethan solo sonrió con superioridad. Lleva años detrás de mí. Pensé en darle una probadita antes de ponerme serio con Sylvia. Al menos así le queda un recuerdo mío. Sentí como si un mazo me hubiera golpeado directo en la cabeza. Bajé la mirada,
tratando de esconder el impacto en mi rostro. Ellos no tenían idea de que yo había aprendido italiano en secreto, con la esperanza de ser algún día la pareja perfecta para Ethan. Entendí cada palabra cruel que dijeron. Ethan me rodeó con un brazo, rozando mi mejilla con los labios como si de verdad le importara. Si no hubiera escuchado todo eso, tal vez habría creído que realmente me amaba. Antes de que mis emociones se hicieran pedazos por completo, me puse de pie de un salto, murmurando algo sobre el baño, y salí tambaleándome del cuarto. Me encerré en un baño, me tapé la boca con la mano y dejé que el ruido del agua ahogara mis sollozos. Las palabras de Ethan se repetían una y otra vez en mi cabeza. Todavía podía sentir el calor de su aliento en mi oído la noche anterior, susurrándome promesas de un futuro juntos, aferrado a mí como si nunca quisiera soltarme. Mi teléfono vibró, arrancándome de golpe de vuelta al presente. Era un mensaje de Ethan. ¿A dónde te fuiste? Tengo algo importante esta noche, así que no puedo ser tu pareja en el baile de graduación. Esos bailes son una tontería de todos modos. Quédate tranquila en casa. Ah, y no olvides tomarte la pastilla del día después. Se me pasó la mano anoche y no usé protección. No quiero que te pase nada. Cuídate. Se me revolvió el estómago. Recordé cómo me abrazó después, susurrándome que por fin era suya. Estaba tan perdida en la calidez de ese momento que ni siquiera me importó. Pero ahora, cada palabra de ese mensaje se sentía como una bofetada en la cara. Me sequé las lágrimas, me obligué a levantarme y fui tambaleándome hasta la farmacia más cercana. Tragué la pastilla amarga, con el corazón convertido en piedra, mientras caminaba de regreso a mi cuarto vacío. Me acosté mirando el techo, repasando los últimos 10 años en mi mente. Ethan y yo habíamos sido vecinos desde niños. Su padre era un poderoso jefe de la mafia, y la mayoría de los niños tenían demasiado miedo hasta para hablarle. Pero yo no. Yo era la que se quedaba a su lado, incluso cuando él fingía que no necesitaba a nadie. Yo sabía la verdad. Había visto ese destello de felicidad en sus ojos, incluso cuando trataba de alejarme. Me quedé dormida cargando el peso de 10 años de recuerdos, hasta que la videollamada de mi mejor amiga, Ava Trevor, me despertó de golpe. Cynthia, ¿por qué no estás en el baile? Esto es algo que pasa una sola vez en la vida. ¿Espera? Oh, por Dios. Ethan acaba de entrar con Silvia como su pareja. Se están besando frente a todos y la gente los está ovacionando. ¿No saben que Ethan se supone que está contigo? Ava giró la cámara del teléfono hacia Ethan. Él y Silvia estaban en el centro de la pista, en un beso profundo y apasionado. Ethan tenía los ojos cerrados, completamente perdido en el momento. Ahí fue cuando lo entendí, el día anterior, cuando dormimos juntos, ni siquiera nos besamos. En el calor del momento, yo me había acercado para besarlo, y él se había apartado. Perdón, es que no me gusta besar. La saliva me da asco, había dicho, como un tonto. Y yo le había creído. Sin embargo, ahí estaba, besando a Silvia frente a todo el mundo, sin la menor duda ni vacilación. Así que no era que no le gustara besar. Simplemente no le gustaba besarme a mí. Viendo todo eso por el teléfono, sentí 1000 agujas diminutas clavándose en mi corazón, cada una más filosa que la anterior, hasta que apenas podía respirar. Esa misma tarde, Ethan le había dicho a Lucas, como si nada, que quería ir tras Silvia. Y ahora, solo unas horas después, ya eran pareja. Típico de Ethan. Siempre consigue lo que quiere, sin importar a quién tenga que aplastar en el camino. Cuando comenzó oficialmente el baile, Ethan invitó a Silvia, con toda naturalidad, a la primera pieza. Giraron juntos en el centro de la pista, bajo el reflector. Todos los que miraban estaban hipnotizados por ese momento perfecto. Todos, menos yo. Cuando terminó la canción, Ethan apoyó su frente contra la de Silvia, sus labios a apenas 1 centímetro. La multitud estalló en aplausos, y los dos se inclinaron para otro beso, ajenos al mundo entero. Lloré hasta que me ardieron los ojos y se me secaron las lágrimas. La voz de Ava cortó mi miseria. Cynthia, sé que esto duele. Solo te lo estoy mostrando para que reacciones de una vez. Deja de andar detrás de Ethan. Él no merece tu amor.
Tú te mereces una vida propia. Mi garganta ardía. Mi voz salió apenas como un susurro. Lo sé. Había sido tan tonta, dejándome cegar por el falso cariño de Ethan durante tantos años. Enamorada de alguien que nunca me quiso de verdad. La voz de Ava se endureció. Es un patán total. Has sabido lo que sientes todo este tiempo. Se ha aprovechado de tu atención, te ha tenido ahí, como su plan de repuesto. Mírenlo. En cuanto aparece alguien nuevo, te deja tirada sin pensarlo 2 veces. Forcé una sonrisa amarga. Todos los demás lo habían visto con claridad, mientras yo seguía atrapada en mi propia ilusión de que Ethan podría llegar a quererme de verdad. No te preocupes, Ava. Ya no voy a seguirlo más. No voy a desperdiciar ni un minuto más achicándome por él. Ya lo decidí. Voy a retirar mi solicitud a Caltech y a aplicar a MIT. Antes de arrepentirme, abrí mi laptop, retiré mi solicitud a Caltech y envié mi solicitud a MIT. Ava se iluminó, claramente aliviada. Ella siempre había pensado que aplicar a Caltech era desperdiciar mi potencial. Pero con las calificaciones apenas promedio de Ethan, Caltech era la única opción a la que él podía entrar. Alguna vez él me había dicho que no quería separarse de mí, que esperaba que eligiera la misma escuela que él. Yo lo había tomado como una señal, aferrándome a la idea de que estar con él valía cualquier sacrificio. Ahora, mirando atrás, quedaba claro que Ethan nunca quiso estar conmigo. Simplemente no quería perder a su seguidora fiel. Pero ahora que tenía a Silvia, yo ya no tenía ninguna razón para seguir el mismo camino que él. Si después de todo lo que había visto esa noche seguía eligiendo seguir a Ethan, jamás volvería a respetarme a mí misma. Lo único que quería en ese momento era alejarme lo más posible de él, no volver a verlo nunca más. Ya no seguiría a Ethan. Seguiría mis propios sueños. Colgué el teléfono, rechazando la oferta de Ava de venir a hacerme compañía. Por desgracia, los recuerdos de la noche anterior seguían repitiéndose en mi cabeza. La forma en que sus brazos fuertes me sostenían, su aliento cálido sobre mi piel. Esas dulces promesas susurradas que hicieron crujir la cama toda la noche. Sacudí la cabeza con fuerza, tratando de alejar esos pensamientos. Me hice bolita en mi cama, abrazándome las rodillas contra el pecho. Mi mente no dejaba de saltar entre el Ethan que era tan tierno conmigo cuando éramos niños y el Ethan frío y descuidado de ahora. Apenas logré caer en un sueño intranquilo cuando ya estaba amaneciendo. Ethan no me mandó ni un solo mensaje en toda la noche. Una vez, cuando me emborraché y desaparecí unas horas, Ethan casi se vuelve loco tratando de encontrarme. Desde entonces, insistió en que nos diéramos las buenas noches todas las noches, solo para saber que yo estaba bien. Se había convertido en nuestra costumbre, un pequeño ritual reconfortante. Qué curioso que hasta las costumbres construidas durante años puedan romperse en una sola noche. Tal vez era lo mejor. De todos modos, estábamos destinados a distanciarnos tarde o temprano. Por un momento pensé en confrontarlo, aunque eso significara arruinar mi propia reputación. Pero el negocio de mi familia todavía dependía de la influencia de su padre. No podía darme el lujo de ser imprudente. No. Lo mejor que podía hacer era alejarme en silencio, poco a poco, hasta que no fuéramos más que recuerdos lejanos el uno para el otro. A la mañana siguiente sentí que me arrastraban a un abrazo cálido y firme. Desperté sobresaltada, con el corazón acelerado. Lo primero que vi fue esa mandíbula marcada tan familiar, la sombra de barba sobre su piel suave. Era Ethan. Había olvidado que él conocía la clave de mi casa, y que nadie, ni siquiera mis padres o la señora Tritón, el ama de llaves, se atrevería a impedirle entrar. Al notar que yo ya estaba despierta, Ethan soltó una risita suave, acercándose para soplarme en el oído. Grité y lo empujé, arrastrándome hasta el otro extremo de la cama. Él me siguió, rodeándome con los brazos por la espalda. ¿Qué pasa? ¿Ya no me quieres?, dijo en tono burlón, rozando mi cuello con los labios. Después de cómo gemías anoche, no me digas que no quieres otra ronda. Apreté los labios, negándome a responder, con todo el cuerpo tenso ante su contacto. Ethan suspiró, fingiendo estar molesto. Ni siquiera me diste las buenas noches ayer. ¿Sabes lo preocupado que eso me pone? Te lo voy a perdonar esta vez, pero me lo tienes que compensar.
Creo que deberías usar esa boquita tan linda que tienes. Lo empujé con toda la fuerza que tenía, con el corazón latiendo en una mezcla confusa de rabia y traición. La expresión de Ethan se oscureció, claramente irritado. ¿Qué te pasa con esa actitud? ¿Es porque no te llevé al baile? ¿Porque no fui tu pareja? Me quedé callada, negándome a mirarlo a los ojos. Ethan sonrió, creyendo que ya lo había descubierto. Déjame adivinar. Ava te contó, ¿verdad? Estás enojada porque llevé a Silvia al baile. En serio, ella no tenía pareja y yo solo la estaba ayudando. ¿Qué tienes que envidiarle? Cada palabra que decía me hacía hervir la sangre, pero me mordí la lengua, sin querer dejarle ver cuánto me había dolido. Aparté las cobijas, me levanté de la cama y bajé las escaleras sin decir una palabra. La casa se sentía extrañamente vacía, con la señora Tritón moviéndose en silencio en la cocina. Un momento después, Ethan bajó tras de mí, con el rostro ensombrecido al darse cuenta de que lo seguía ignorando. Normalmente, un trato frío de mi parte habría desatado toda una guerra silenciosa entre nosotros. Pero ahora, con Silvia en el panorama, parecía más dispuesto a tolerar mi humor. Bien, bien. Si no quieres hablar, al menos desayuna algo. Empujó hacia mí un plato de hotcakes de maple. Siempre dijiste que amabas los que hace mi chef. Aparté el plato y estiré la mano hacia el simple tazón de cereal que la señora Tritón me había dejado. La mandíbula de Ethan se tensó, su sonrisa forzada se congeló en su rostro. ¿Cuál es tu problema? Soltó con voz cortante. Solté un suspiro largo y cansado. No estoy molesta. ¿Por qué no vas a pasar tiempo con Silvia? Ethan resopló, azotando el plato de hotcakes contra la mesa. El sonido de la porcelana rompiéndose retumbó por toda la cocina. Así que si es por Silvia, escupió. ¿Crees que tienes derecho a hacerte la ofendida solo porque dormimos juntos una vez? ¿Crees que eso te da voz en mi vida? Los pedazos rotos se dispersaron por el piso de baldosa y me estremecí con el sonido, con todo el cuerpo temblando. Las lágrimas calientes resbalaron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Ethan se abrieron con sorpresa, claramente sin esperar que me quebrara así. Oye, no llores, murmuró, extendiendo la mano con torpeza. ¿Te asusté? No fue mi intención. Pero antes de que terminara la frase, su teléfono vibró sobre la barra. Miró la pantalla y su expresión se endureció de inmediato. Sin decir nada más, se enderezó, claramente más interesado en su teléfono que en mis lágrimas. Tengo algo importante que resolver, dijo, tomando su chaqueta. Ya cálmate. No todo se trata de ti. Y con eso, salió, dejándome sola con el eco del silencio en la cocina vacía. Poco después de que Ethan se fuera, Silvia actualizó su Twitter. Mencionó los hotcakes de pasada, y aparecieron justo a la mañana siguiente, asterisco, gracias por hacer tan fácil presumirte. Asterisco junto al mensaje había una foto de unos hotcakes de maple, exactamente iguales a los que estaban en mi mesa esa mañana. El chef de Ethan nunca antes había hecho hotcakes, pero Ethan le pidió que aprendiera porque a mí me encantaban. Alguna vez me había prometido que esos hotcakes especiales de maple eran solo para mí. Apagué el teléfono en silencio, limpiándome las lágrimas que volvían a asomar. La señora Tritón seguía batallando para limpiar los pedazos del plato que Ethan había arrojado con rabia al piso. El jarabe pegajoso se había filtrado en la alfombra, dejando una mancha oscura y terca. Solo tiréla, dije, con la voz plana. Hasta esa alfombra había sido un regalo de Ethan. De hecho, recorrí toda la casa recogiendo cada cosa que él me había regalado, empacándolas para tirarlas. Después de todo, cada regalo se sentía tan descartable como esos hotcakes esa mañana. Ethan no me buscó durante varios días. Cada vez que peleábamos antes, siempre era yo quien rompía el silencio primero. Pero esta vez no. Lo bloqueé en Twitter y en mi teléfono. Cambié la clave de seguridad de la casa e instruí a la señora Tritón para que no lo dejara entrar bajo ninguna circunstancia. Justo cuando terminaba de empacar, Ava me llamó, invitándome a escaparnos un tiempo. Llamé a mis padres, que estaban de viaje de negocios, y les dije que planeaba ir al Ártico a ver la aurora boreal. Pensé que si me quedaba con Ava hasta el final del verano,
Podría irme directo a la universidad sin volver a cruzarme con Ethan. Mientras arrastraba mi maleta hacia la puerta principal, me encontré con la mamá de Ethan, la señora Luciano, en la entrada de la mansión. Ella siempre había sido amable conmigo, completamente ajena a lo que había pasado entre su hijo y yo. «Ay, ¿te vas de viaje?», dijo, mirando mi maleta. «¿Dónde está Ethan? ¿No va a venir por ti?». Me dijo que te llevaría a Suiza este verano, y yo lo apoyo por completo. Deberían viajar mientras son jóvenes. Forcé una sonrisa educada, aunque la confusión se removía en mi mente. Ethan alguna vez había prometido llevarme a Suiza, pero siempre se había quejado de que estaba demasiado lejos y era demasiada molestia. Nunca en realidad aceptó ir. Y además, dada nuestra situación actual, ¿cómo podría estar planeando un viaje conmigo ahora? Lo dejé pasar, pensando que era solo un malentendido, y seguí camino al aeropuerto. Sin embargo, al acercarme a las puertas de embarque, los vi, Ethan y Silvia. Él estaba cargando la maleta de ella con una soltura protectora. En un día particularmente agotador, yo alguna vez le había pedido a Ethan que cargara mi bolsa. Él se había negado rotundamente, diciendo que yo debía encargarme de mis propias cosas. Incluso se había burlado de mi bolsa, diciendo que no encajaba con su imagen de tipo rudo. Así que resultaba que esas pequeñas molestias no eran ninguna molestia cuando se trataba de alguien a quien de verdad le importabas. Respiré hondo, tratando de sacarlo de mi mente. Ava ya había llegado y me esperaba en la puerta. Mantuve la distancia, siguiendo a Ethan y Silvia desde lejos, sin querer llamar su atención. Ethan parecía distraído, revisando su teléfono constantemente, como si tratara de llamar a alguien sin lograrlo nunca. Silvia le habló un par de veces, pero él parecía demasiado perdido en sus pensamientos para siquiera escucharla. Finalmente llegué a mi puerta y me alejé de su camino. Justo cuando me reuní con Ava, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Cynthia?». La voz de Ethan sonaba espesa, con una rabia apenas contenida. «Bien. Ignórame unos días, pero ¿qué es eso de bloquearme? ¿Qué te pasa con esa actitud? Tienes mucho valor. Solo trata de mantenerme bloqueado. Vamos a ver a quién recurres cuando estés sola en la universidad». Su voz iba subiendo, ese tono que yo conocía muy bien. Eran las señales de advertencia de una explosión que se avecinaba. Aún así, no dije una palabra. No había forma de que le contara que había cambiado en secreto mis planes universitarios. «Ya estoy abordando. Solo quítame de tu lista de bloqueados», espetó. «Me voy al extranjero unos días, así que no esperes noticias mías». Me mordí la lengua, resistiendo el impulso de insultarlo, y simplemente colgué. Por el rabillo del ojo vi a Ethan a lo lejos, con el rostro contorsionado por la frustración, apretando el teléfono como si estuviera a punto de arrojarlo al piso. Tomé la mano de Ava y seguí caminando hacia la puerta, sin mirar atrás. En el Ártico me mantuve ocupada a propósito. Ava y yo vimos la aurora boreal, perseguimos ballenas y focas en un barco de investigación, y llenamos nuestros días de actividades para que mi mente no volviera a los viejos recuerdos. A pesar de sus exigencias, definitivamente no desbloqueé a Ethan. Aún así, Ava, que siempre estaba a mi lado, de vez en cuando me mostraba las actualizaciones de Twitter de él y Silvia. Podía ver que la estaban pasando de maravilla en Suiza. Curiosamente, Ethan, que antes nunca publicaba mucho, ahora compartía algo casi todos los días. A veces era una foto de un glaciar, otras veces una imagen desde lo alto de la Basílica de San Pedro. Aunque yo ya no lo vigilaba como antes, amigos en común me seguían preguntando por qué no salía en esas fotos, o por qué no había ido a Suiza con él. Después de todo, durante años yo había sido la que siempre aparecía a su lado en esas imágenes. Solo les decía que ya le había prometido a Ava hacer ese viaje. Cada mención de Ethan seguía tocando una fibra, pero trataba de no esquivar su nombre. Me repetía que, una vez que superara esa especie de síndrome de abstinencia, por fin podría seguir adelante. Habían pasado casi 2 meses sin noticias de él, lo más que habíamos estado sin hablarnos desde que nos conocimos. Antes, siempre era yo quien hacía las paces en cuestión de días. El tiempo de verdad cura. Con el paso de los días, me encontré pensando cada vez menos en Ethan,
disfrutando de verdad los paisajes del Ártico. Justo entonces, Ethan llamó. Cynthia, ¿por qué te fuiste al Ártico sin decirme? ¿No habíamos prometido ver la aurora boreal juntos? No pareció notarlo, pero había un dejo de inquietud en su voz, un tono que nunca antes le había escuchado. Ya me llegó mi carta de admisión a Caltech. La tuya debe haber llegado también. Cuando regreses, tengo una sorpresa para celebrar. Resistí el impulso de colgar. No voy a volver. Me voy directo a la escuela. No tienes que preocuparte por mí. Cynthia, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? Me bloqueaste y ni siquiera me quejé. Ahora estoy tratando de arreglar las cosas y tú sigues con problemas. Su tono se volvió cortante, frío. Si no vuelves, entonces no vuelvas a buscarme nunca más. Colgó. Suspiré y agregué ese número también a mi lista de bloqueados. En realidad ya estaba a la mitad de empacar. Le había mentido. Si planeaba volver a casa, solo que sin que Ethan lo supiera. Entonces llamó mi papá. Al parecer, acababan de recibir un correo de confirmación de Meet diciendo que mi lugar estaba asegurado y que la colegiatura ya estaba pagada. Fue hasta ese momento que se dieron cuenta de que yo había cambiado mis planes universitarios. ¿Tú y Ethan tuvieron una pelea? No le dijiste a nadie antes de cambiar tu solicitud. No estamos tratando de controlar tus decisiones, pero nos preocupa que más adelante te arrepientas. Si acaso decides que quieres estar con Ethan después de todo. Pude notar la preocupación de mis padres, y ya no quería seguir ocultándoles nada. Así que se los conté todo. Ethan ya tiene novia. Necesito mi propia vida, no una que gire solo alrededor de él. Además, Ava va a estar conmigo en Meet, así que no voy a estar sola. Ethan todavía no sabe de mi decisión. Por favor, que quede entre nosotros. No quiero verlo antes de irme. Debieron notar el dolor que yo trataba de esconder, porque no insistieron más. Respetaron mis deseos y prometieron guardar el secreto. El día que volví a casa resultó ser la noche de la fiesta de graduación de Ethan. Su padre, el señor Luciano, era el jefe actual de la mafia, y con Ethan a punto de irse a la universidad, se esperaba que empezara poco a poco a aprender los manejos del negocio familiar. Así que, aunque el evento se presentaba como una celebración de sus logros académicos, en realidad no era más que otro evento de relaciones públicas para los socios de negocios de la familia. Como parte del negocio de mi familia todavía dependía del señor Luciano, no quise poner a mis padres en una posición incómoda, así que acepté asistir. En el momento en que entré al gran salón, mis ojos se posaron en alguien a quien no veía desde hacía tiempo. Era Ethan, vestido con un traje perfectamente entallado. Se veía más maduro e imponente que en el baile de graduación. Verlo de nuevo después de 2 meses despertó en mí una mezcla confusa de emociones. Ni siquiera estaba segura de qué sentía. Tal vez rabia, tal vez arrepentimiento, o quizás solo los restos de un apego que alguna vez fue muy fuerte. Lo único que sabía era que mi primer instinto fue evitarlo. Ethan debió sentir mi presencia, porque volteó la cabeza y nuestros ojos se cruzaron por un instante eléctrico. Aparté la mirada rápidamente, tratando de perderme entre la gente, pero él caminó hacia mí y me tomó de la muñeca antes de que pudiera escapar. Frunció el ceño, abriendo la boca como si fuera a decir algo. Pero antes de que pudiera hablar, Silvia se acercó de repente y enredó su brazo con el de él, apretándose contra su cuerpo. Me sonrió, con un tono empalagosamente dulce. Tú debes ser Cynthia, ¿verdad? He escuchado tanto de ti. Eres la mejor amiga de Ethan, la que siempre cuida de él. Gracias por haberlo cuidado todo este tiempo. Sus palabras eran corteses, pero su postura dejaba claro que me veía como poco más que una nota al pie en la vida de Ethan. Alguien a quien se tolera, no a quien se respeta. Antes de que pudiera siquiera responder, Ethan intervino, con voz cortante. ¿Quién dijo que es mi amiga? Siempre hace berrinches por nada. Si tuviera algo de agallas, se habría quedado en el Ártico y no habría vuelto. No me molesté en contestar. No tenía caso discutir con él ahí, frente a toda esa gente. Simplemente forcé una sonrisa hacia Silvia y asentí levemente. La mirada de Ethan seguía oscura e indescifrable, sin apartarse nunca de mi rostro. La expresión de Silvia era la imagen perfecta de la cortesía,
pero sus ojos iban de uno a otro, tratando claramente de leer la tensión que había entre nosotros. El ambiente se volvió cada vez más incómodo, el aire casi crujiendo de tensión sin decir. Por suerte, la fiesta arrancó oficialmente y Ethan tuvo que alejarse para los saludos y apretones de manos de rigor. Bufó por lo bajo, y luego se dio la vuelta y se alejó, arrastrando a Silvia con él. Los vi perderse entre la multitud. Me sorprendió no sentir nada. Ni una punzada de celos, ni una tristeza persistente. Solo un extraño y hueco alivio. La fiesta estaba llena de socios de negocios, familiares y viejos amigos. Varias personas parecían genuinamente sorprendidas de verme ahí, con la mirada saltando entre Ethan y yo con una curiosidad apenas disimulada. Fingí no notarlo, ofreciendo sonrisas corteses y charla ligera, antes de escabullirme un momento al balcón en busca de algo de paz. Por desgracia, mi momento de soledad no duró mucho. Ethan, algunos de sus amigos, e incluso Lucas, salieron al mismo balcón, sus voces flotando en el aire mientras reían y bromeaban. ¿No fue que Cynthia cortó todo contigo por lo de la reina del baile? Se fue corriendo a otro país y ahora está de vuelta, bromeó uno de ellos. Ethan soltó una risa corta. Por favor, ella nunca podría dejarme de verdad. Todo el mundo sabe que Cynthia me ha seguido desde que éramos niños. ¿Qué haría sin mí? Lucas rió. Hermano, tienes suerte. Una novia de la infancia que se aferra a ti pase lo que pase, más la chica más guapa de la escuela detrás de ti. Difícil elección, ¿no? Ethan suspiró de lado, sonando casi fastidiado. Sé que no es justo para Cynthia, pero tener solo a una chica todo el tiempo es aburrido. Antes de tomar las riendas del negocio familiar, quiero divertirme un poco y salir tras las chicas que de verdad me gustan. Además, no importa lo que haga, Cynthia siempre va a estar ahí, esperándome cuando termine de jugar. No pude soportar ni un segundo más. Me di la vuelta y me alejé, el pulso retumbando en mis oídos. Cualquier calidez que aún sintiera por Ethan se hizo pedazos en ese momento. No podía creer que alguna vez hubiera sido tan tonta como para amar a un tipo así. Pasé el resto de la fiesta hirviendo de frustración, esperando solo a que terminara para poder irme. Sin embargo, cuando la noche llegaba a su fin, la señora Luciano me llevó aparte. Cynthia, qué gusto que hayas venido esta noche. ¿Te he extrañado, querida? Tomó mis manos con calidez, metiéndome en una conversación en la que Silvia no pudo entrar, a pesar de rondar cerca con una expresión poco satisfecha. Antes, Silvia había intentado entablar conversación con la señora Luciano, pero la respuesta había sido notoriamente fría. Sin inmutarse por las miradas gélidas de Silvia, la señora Luciano tomó mi mano y la colocó sobre el brazo de Ethan, hablando con ese tipo de cariño sincero que solo una madre puede tener. Cuando ustedes dos se vayan a la universidad, van a ser la familia más cercana el uno del otro. Ethan, tú eres el hombre. Tienes que cuidar bien a Cynthia. No la hagas enojar más. Ethan retiró el brazo, soltando un resoplido de fastidio. Ella ya no necesita que yo la cuide. Ni siquiera se ha molestado en desbloquearme. Había algo parecido al dolor en su tono, algo que me tomó por sorpresa. Sin querer quedarse fuera, Silvia interrumpió de pronto. Señora Luciano, yo también puedo cuidar de Ethan. Además, Cynthia se va a MIT. Eso está bastante lejos de aquí, así que de todos modos no se van a ver mucho. Las palabras de Silvia cayeron como una bomba, y el rostro de Ethan se ensombreció al instante. ¿MIT? Se volvió hacia mí, buscando una explicación, claramente sin estar preparado para esa revelación. La señora Luciano también se veía impactada. Cynthia, ¿cambiaste tu solicitud a la universidad? ¿Cuándo pasó esto? Suspiré, dándome cuenta de que ya no podía seguir ocultándolo. Forcé una pequeña sonrisa de disculpa y asentí. Sí, señora Luciano. Me di cuenta de que MIT era una mejor opción para mí, así que cambié mi solicitud. Perdón por no haberlo mencionado antes. Ethan no pareció creerme. Pero si aplicamos juntos a la misma universidad, dijo, tomándome de los hombros con un agarre incómodamente fuerte. ¿Por qué cambiarías de repente a otra escuela? Hice una mueca, tratando de zafarme de su agarre. ¿Por qué tendría que seguirte a la misma escuela? Tengo mi propia vida, Ethan.
MIT es mejor para mí. Caltech siempre fue solo una concesión por ti. Deja de ser tan egoísta. No soy de tu propiedad. Tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Le contesté con voz firme, a pesar de la tormenta que se agitaba por dentro. Ethan se quedó paralizado, con la mandíbula tensa. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Cuando te he tratado como si fueras solo una herramienta para mi conveniencia? Ah, ¿y qué fue esa noche? Me tratas como una salida cómoda cuando te conviene, y luego sales corriendo detrás de alguien más. Se quedó pasmado, su enojo reemplazado por un momento de confusión. ¿En serio estás sacando eso ahora? Somos adultos, Cynthia. Lo que pasó fue mutuo. También fue tu decisión. Cerré los ojos, tratando de mantener la calma. Ethan, si te gusta alguien más, sé honesto de una vez. No me voy a aferrar a ti, pero no me tengas dando vueltas mientras persigues a otra persona. Eso no es justo. Elegí mis palabras con cuidado, sin querer revelar que había escuchado su conversación en el balcón. Por un momento, Ethan pareció quedarse sin palabras, su confianza habitual tambaleándose. Yo nunca hice eso. No soy esa clase de persona. Solté una risa amarga. Puedes seguir diciéndote eso, pero los dos sabemos la verdad. ¿Me estás mintiendo a mí, o te estás mintiendo a ti mismo? Mis palabras parecieron tocar un nervio. Su rostro se retorció en una mezcla de rabia y orgullo herido. Cynthia, después de tantos años, esto es lo que piensas de mí. De verdad me decepcionas. Si no te disculpas y prometes no volver a decir algo así, jamás te lo voy a perdonar. Y con eso, se fue furioso, sus pasos resonando con fuerza por el pasillo. Lo vi alejarse, demasiado cansada para sentir algo más que un profundo y persistente arrepentimiento. ¿Cómo nunca me había dado cuenta de lo inmaduro que en realidad era Ethan? Después de que Ethan declaró que jamás me perdonaría, no lo volví a ver. Ava me mandó una captura de pantalla del anuncio oficial de su relación con Silvia en Twitter. Apenas le eché un vistazo antes de borrar el mensaje. ¿Por qué iba a perder el tiempo en alguien que ya no tenía nada que ver conmigo? Le pedí a Ava que no me mandara más noticias de Ethan. Realmente creí que esa sería la última vez que sabría de él. Sin embargo, el día que salí hacia la universidad, tuve la mala suerte de encontrarme con Ethan y Silvia en el aeropuerto. Ethan también me vio, pero, claramente todavía resentido, apartó la mirada enseguida, fingiendo no darse cuenta de mi presencia. Yo también volteé la cabeza y seguí mi camino hacia la puerta de embarque. Alcancé a ver, por el rabillo del ojo, que me lanzaba una mirada afilada al notar que no tenía ninguna intención de hablarle. Pero Silvia lo jaló rápidamente con un gesto posesivo. Ava, que había venido a despedirme, les lanzó su propia mirada feroz antes de enlazar su brazo con el mío y llevarme lejos de ahí. Después de eso, Ethan y yo de verdad perdimos todo contacto. Lo había bloqueado en cada plataforma y les había dejado claro a los amigos en común que no quería saber nada de él. Sorprendentemente, en cuanto me instalé en mi nueva vida en MIT, hice muchos buenos amigos. Me uní a clubes estudiantiles, viajé con profesores para trabajo de campo, y llené mis días de experiencias nuevas. Mirando atrás, por fin entendí por qué Ethan se había cansado de mí. Pasar toda tu vida girando alrededor de una sola persona de verdad asfixia. El mundo de afuera era mucho más interesante. ¿Por qué habría de haberme atado a alguien tan pronto en la vida? Para mi segundo año, algunos viejos amigos de la preparatoria vinieron a visitarnos a Massachusetts. Esa fue la primera vez en años que escuché algo sobre Ethan. Uno de ellos mencionó que Ethan había terminado con Silvia poco después de empezar la universidad. Al parecer, había tenido un par de relaciones más, todas de poca duración. Ni lo reconocerías ahora. Ya tiene ese verdadero aire de jefe de mafia, dijeron entre risas. Solo sonreí, sintiéndome extrañamente indiferente. Escuchar su nombre ya no removía nada en mí. Ese invierno, cuando volé a casa por las vacaciones, Ethan me estaba esperando en el aeropuerto. Se veía más alto y más reservado, con un par de hombres parados en silencio detrás de él. Eran, claramente, los guardaespaldas de su familia. Parecía que ya estaba asumiendo su papel dentro de la organización familiar. Al notar las miradas nerviosas de mis padres, forcé una sonrisa y caminé hacia ellos.
Ethan, qué coincidencia. También estás aquí. Sin dudarlo, pasé de largo junto a él para reunirme con mis padres. La mano de Ethan, que ya se extendía para ayudarme con el equipaje, se quedó congelada en el aire. Durante el camino a casa, se mantuvo completamente en silencio. Podía sentir que quería decir algo, pero yo seguí platicando con mis padres, sin darle nunca la oportunidad de hablar. Para cuando llegamos a casa, todavía no habíamos cruzado una sola palabra. Durante las vacaciones, Ethan intentó visitarme un par de veces, pero siempre lo rechacé, usando mis estudios como excusa. El día de Navidad, para mi sorpresa, Ethan apareció en la puerta de mi casa. Señora Seville, mis padres están fuera y este año voy a pasar la Navidad solo. ¿Podría acompañarlos a ustedes y a su familia? Preguntó Ethan con toda cortesía, y mis padres no pudieron negarse, así que lo invitaron a pasar. Ethan se sentó junto a mí con toda naturalidad. Quise alejarme, pero habría sido demasiado obvio, así que me quedé donde estaba. Los familiares que vinieron a celebrar con nosotros no sabían que Ethan y yo ya no estábamos en buenos términos, y siguieron molestándonos como siempre lo hacían. Ethan había estado platicando alegremente con todos, pero mientras yo explicaba las cosas con una sonrisa, su expresión se fue oscureciendo poco a poco. Cuando llegó la hora de que todos se fueran a dormir, yo estaba a punto de subir a mi cuarto, pero Ethan me tomó del brazo. ¿Tanta prisa tienes por aclarar lo nuestro? Ladeé la cabeza, confundida. ¿Qué relación tenemos nosotros? Mis palabras dejaron a Ethan congelado en su sitio. Parecía querer decir algo, pero justo cuando iba a hablar, mi teléfono sonó. Era Miles, mi compañero de universidad. No me sorprendió. Desde que nos conocimos, Miles me había estado buscando abiertamente, con calidez y sinceridad. En ese momento, yo apenas había salido de la sombra de Ethan y no estaba lista para involucrarme con nadie más. Miles era atento, nada que ver con la actitud dominante de Ethan. Me apoyaba en silencio, dándome consuelo emocional. Siempre la pasaba muy bien platicando con Miles. Con él no tenía que forzar la conversación, y se nos iba el tiempo sin darnos cuenta. Feliz Navidad, Cynthia. Ya era pasada la medianoche cuando Miles, a regañadientes, colgó la llamada. Feliz Navidad. Al colgar, me di la vuelta y encontré a Ethan todavía ahí. No sabía cuánto tiempo llevaba parado detrás de mí, pero yo había estado tan absorta en mi conversación con Miles que se me había olvidado por completo que Ethan seguía ahí. Se veía molesto, su voz tensa por la rabia contenida. ¿Quién era ese? ¿Por qué sonabas tan feliz hablando con él? Repetí mis palabras de antes, pero esta vez con un tono más frío. ¿Qué relación tenemos nosotros? ¿Por qué te importa? Ethan pareció querer gritarme como antes, pero al ver mi actitud, su enojo se desinfló rápido. ¿Es tu novio? Negué con la cabeza, y luego asentí. Todavía no, pero puede que pronto lo sea. Cuando vi a Ethan en ese momento, me di cuenta de que ya había seguido adelante. Era hora de conocer gente nueva. No presté atención a la expresión abatida en su rostro y me di la vuelta para regresar a mi cuarto, ignorándolo mientras me llamaba. No lo volví a ver hasta que regresé a la escuela. Ya había planeado ver una película con Miles, pero me encontré primero con Ethan en la entrada de la universidad. Se veía agotado, desaliñado, recargado contra la reja, atrayendo la atención de varias chicas a su alrededor. Fruncí el ceño, sintiéndome irritada. ¿Qué haces aquí? Ethan forzó una sonrisa. Solo quería ver cómo estás. No estamos tan lejos, así que puedo venir a visitarte seguido. Negué con la cabeza, respondiendo con frialdad. No hace falta. Estoy bien. Ethan me miró con una expresión suplicante. Al menos déjame invitarte a comer. Justo entonces, una figura se interpuso entre Ethan y yo. Perdón, hermano. Ya tengo planes con Cynthia desde antes. Los dos se miraron fijamente, con una tensión palpable entre ellos. Cynthia, ¿este es el que te llamó la otra vez? El tono de Ethan tenía algo que no lograba identificar. ¿Celos? Pero, ¿cómo podría Ethan sentir celos? Debía estar escuchando mal. Perdón, Ethan, pero ya teníamos planes. Puedes ir a comer solo.
Le di unas palmaditas suaves a Miles en el brazo, él se había quedado ahí, protector, frente a mí. Después de dar unos pasos, me di la vuelta. Ethan seguía parado en la entrada de la universidad, mirándonos, con una expresión perdida. Cuando notó que volteaba a verlo, sus ojos se encendieron con esperanza. Ethan, por favor, no me vuelvas a buscar. Ya no soy la niña que siempre esperaba a que voltearas a verla. Una ola de tristeza pareció envolver a Ethan en ese momento. Tomé la mano de Miles y me alejé sin mirar atrás. Ethan seguramente no hizo caso de mis palabras. En los días siguientes, seguí encontrándomelo por todas partes. Incluso llegué a sospechar que me estaba siguiendo, pero yo no quería verlo. Rechacé todas sus invitaciones, e incluso le devolví los regalos que me daba, sin abrirlos. Para entonces, Miles y yo ya habíamos formalizado nuestra relación. Miles desarrolló una fuerte animadversión hacia Ethan. Cada vez que lo veía, me apartaba y mostraba abiertamente sus celos y su instinto protector, hasta que un día Ethan mandó a interceptar a Miles fuera del campus y ordenó que lo golpearan. Finalmente no pude contenerme más y fui a confrontarlo. De verdad no lograba entender qué estaba pensando. Antes había sido él quien no quería estar solo conmigo, quien quería experimentar con otras personas. Ahora fingía sentimentalismo, alterando mi vida por completo. Cuando Ethan se dio cuenta de mis intenciones, sus emociones se desbordaron por completo. «Cynthia, ¿acaso dudas de mí?» Yo no mandé a golpearlo. Fue uno de mis subordinados el que quiso darle una lección a ese tipo por su cuenta. Miré a Ethan con seriedad y le dije, con toda honestidad. Haya sido tu orden o no, de todos modos afectó a mi novio y a mí. No vuelvas a aparecerte frente a nosotros. Ethan se quedó como si le hubiera caído un rayo encima. ¿Novio? ¿Ya aceptaste estar con él? ¿Por qué no puedes darme otra oportunidad? Sé que estuvo mal lo que hice con Silvia en ese entonces, pero ya me di cuenta de mi error. No pude evitar reírme de sus palabras. ¿De verdad es tan simple como dices? ¿Solo estuviste con Silvia al mismo tiempo? Ethan evitó mi mirada, tropezándose con sus propias palabras. Entonces, en un ataque de rabia, le dio una patada a uno de sus subordinados. Ustedes actuaron por su cuenta. Discúlpense ahora mismo. El subordinado que había recibido la patada parecía puramente italiano, y habló en ese idioma. Ethan frunció el ceño. Habla en inglés. Cynthia no entiende italiano. Lo miré, y por fin dejé salir una verdad que había guardado durante años. No hace falta. En realidad siempre he entendido italiano. Ethan se quedó paralizado un momento, incapaz de procesarlo. Así que entendí todo lo que me dijiste en italiano, le dije. Al ver que Ethan seguía sin entender del todo, se lo recordé, como cuando dijiste que querías conquistar a Silvia, pero que me usarías a mí primero para practicar. Eso también lo entendí. Ethan se puso rígido de golpe, los labios temblándole. Intentó explicarse, pero no pudo defenderse. No, era joven y descuidado. No lo dije con esa intención. Lo miré con frialdad. Solo disfrutaste la sensación de que yo te quisiera. Siempre estuviste arriba, pensando que sin importar cómo me trataras, yo nunca me iría. Sinceramente, nunca te importé de verdad. Mis palabras lo golpearon con fuerza, y los ojos de Ethan se enrojecieron. Sí cometí muchos errores en el pasado, pero he estado reflexionando sobre mí mismo estos 2 últimos años. Te quería entonces, pero era demasiado joven y me distraía con otras tentaciones. Pero ahora, después de todos estos años, me doy cuenta de que no puedo vivir sin ti. Eres a quien más amo. Ethan de pronto se quebró, su voz suavizándose mientras suplicaba. Cynthia, lo siento. Te debo una disculpa, pero de verdad no lo dije con esa intención. No puedo imaginar mi vida sin ti de ahora en adelante. Observé en silencio a Ethan, que se cubría el rostro y lloraba. Después de una larga pausa, finalmente hablé. Pero sin ti soy mucho más feliz. Después de dejarte, entendí que el amor no tiene que ser todo sobre acomodarse al otro. Puedo ser caprichosa, puedo tener mi propio genio. Mirando atrás, mi enamoramiento de juventud probablemente solo era confundir la amistad con el amor. Pensé que había encontrado a la persona con quien pasaría el resto de mi vida,
y me convencí a mí misma de que era feliz estando contigo. Ethan finalmente no pudo contener más las lágrimas. Al verlo tan arrepentido, sentí una satisfacción secreta en el corazón. Así que sí le importaba. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Yo ya había encontrado a alguien que de verdad me importaba. Ethan, no vuelvas a acercarte a Miles y a mí nunca más. Por la relación entre nuestras familias, todavía podemos vernos algunas veces al año. Por respeto a nuestros mayores. Pero si esto vuelve a pasar, no me culpes por ser despiadada. No nos volveremos a encontrar jamás. Mis palabras firmes dejaron a Ethan paralizado, con la mano extendida hacia mí. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. A lo lejos, Miles esperaba en silencio. Parecía completamente indiferente a que yo hubiera perdonado o no a Ethan, sonriendo mientras esperaba a que corriera hacia él. En el momento en que tomé su mano, me atrajo naturalmente hacia un abrazo. ¿Qué se te antoja comer? ¿Qué tal ese restaurante japonés al que has querido ir? Miré a Miles. ¿No te da curiosidad de qué hablamos? Miles hizo una pausa, pensándolo por un momento. Para ser honesto, al principio sí me interesaba, pero cuando caminaste hacia mí, dejó de importarme. Solo me preocupaba que, después de hablar tanto tiempo, tuvieras hambre. Sonreí, y luego empecé a llorar, toda nerviosa. Miles me secó las lágrimas. Antes de irnos, vi a Ethan todavía ahí parado, en el mismo lugar. Enredé mi brazo con el de Miles, y tomados de la mano, nos alejamos. Esa fue la última vez que vi a Ethan. *Fin